Hola, ¿cómo están? Me llamo Jorge Ulises Almoina, soy originario de Cancún, Quintana Roo, y me dedico a la medicina holística y a la medicina alternativa y complementaria. Bueno, en general, separar la medicina tradicional china de la medicina ayurvédica, por ejemplo, es complicado. De lo que sabemos, de lo que está escrito, tiene 5000 años de registros escritos aproximadamente, de lo que sabemos de las medicinas de Oriente, en general, las medicinas tradicionales digamos, de la ruta de la seda. En ese tiempo se juntaban los sabios, que se denominan rishis o vedas, y estos rishis se juntaban de diferentes partes de Asia para compartir todo lo que habían aprendido, sus conclusiones y cuáles eran sus nuevos aprendizajes con base al uso de las plantas, el uso de, por ejemplo, antes lo denominaban el uso de la aguja y piedra, hacían punciones con hueso. En la India tenían 108 puntos que denominaban marmanis, que se utilizaban, que eran como que los orígenes de la digitopuntura. Muchos de los monjes también manejaban el tuina, el masaje anma. La gente que emigró hacia Tailandia, también Shivago, el médico de Buda, también desarrolló sistemas de meridianos y sistemas derivados o sistemas similares a los criteриos acupunturales. Entonces, saber cuál es el origen exactamente del criterio de los meridianos, el criterio de la acupuntura como tal, pues no lo sé. En el año 200, alrededor del año 200 a.C., fue cuando empezó a agarrar, como quien dice, mayor popularidad, o podemos encontrar mayores recopilaciones de escritos o de textos donde podamos más o menos adivinar que en ese periodo fue cuando empezó a desarrollarse con mayor fuerza. El sistema de la acupuntura o el sistema de la medicina tradicional china se basa en el concepto de el yin y el yang, pero no es el único que maneja este concepto. Por ejemplo, en la India, la filosofía Samkhya habla que en el principio, así como en el taoísmo, en el principio todo era caos, ¿no? Y la mayoría de las religiones también hablan de un principio caótico, ¿no? Y de ese principio que era caótico, se dio una orden, hubo un sonido primordial, ¿no? Que por ejemplo, para la medicina ayurvédica es el sonido del Om, o para la filosofía Samkhya es el sonido del Om, que es el sonido primordial. En otras culturas más hacia China hablan que es el Tao o el Dao, y desde este sonido original se genera la dualidad. Se genera la forma Yin, la forma Yang, se forma Purusha, se forma Prakriti. Y desde esta división de Yin y Yang, de luz y oscuridad, surgen todas las demás divisiones, ¿no? Surge el concepto binario del universo. Y el Yin y el Yang, el concepto binario del universo, es lo que sostiene primordialmente estas filosofías, estas culturas, estas cosmovisiones. Antiguamente y hasta ahorita se definía el universo como que era monádico, dialéctico, tritópico y tetraespacial. Y parte de esos conceptos, la parte dialéctica, tiene que ver con el concepto del yin y el yang. No sé si estoy diciendo algo muy complejo. Sí, bueno, del concepto, por ejemplo, vamos a bajarlo esto a nuestra cotidianidad, ¿no? En un principio puedes sentir que tu cabeza está caótica, está desordenada, está alterada, ¿no? Sientes que hay como bruma en tu cabeza, sientes que hay confusión en tu cabeza en algún momento del día. A todos nos ha pasado y no sabes exactamente por qué. Cuando empiezas a definir qué es lo que te está pasando, lo ordenas a través de órdenes, a través de palabras. Entonces, el estado monádico es una sola cosa, que mientras sea una, va a seguir siempre en un estado alterado o caótico. No sabemos qué es lo que es hasta que hablamos de ello.
Cuando hablamos de ello tenemos dos opciones, es dialéctico, o es yin o es yang. Es decir, o es bueno o es malo, o estamos hablando de algo luminoso o de algo oscuro. Estamos hablando de algo que, por ejemplo, lo que les estoy mencionando puede que lo entiendan o puede que no lo entiendan. Siempre hay dos opciones. Y de esas dos opciones, cuando nos vamos al tema del tritópico, de los tres lugares, siempre las cosas se observan desde tres lugares. Y la física cuántica también habla de esto cuando habla del concepto del observador. Está el concepto del bien, el concepto del mal y yo, que estoy observando al bien y observando al mal y sintiendo o reaccionando ante el bien y ante el mal, o ante la luz o la oscuridad, o ante una opción u otra. Ese es el concepto del tritópico, tres topos, tres lugares. Tetraespaciales porque puedo ubicarme en cuatro espacios, y las culturas lo definen como norte, sur, este y oeste, pero también lo definen como elementos. El elemento fuego, el elemento agua, el elemento viento o el elemento tierra. Y para los chinos o para la medicina tradicional china, lo definen en 5 elementos, que es metal, agua, madera, fuego y tierra. Tienes un elemento para cada orientación, es decir, norte para el agua, sur para el fuego, oeste para el metal, este para el metal, oeste para la madera, el centro representa la tierra y hay un eje que no se nombra, que no se dice, que queda como quien dice sin mencionar, que es el éter, y que también representa el eje del cielo, de arriba con abajo. Partiendo de estas ideas y de estos conceptos surge la cosmovisión del Oriente. La cosmovisión del Oriente, ya sea de la India o la cosmovisión de China, de ahí parte todo lo que sale de ello. O sea, sus sistemas musicales, formas de pensamiento, desarrollos culturales y dentro de ello la medicina. Porque estaban inspirados en el análisis del entorno y tomaban del entorno esa inspiración para entender que como es afuera es adentro, que como es arriba es abajo. Muchas culturas también agarran estos conceptos, los hebreos, los celtas, ¿no? El famoso nudo celta habla de eso, los griegos en general, casi en Egipto también, casi todas las grandes culturas iniciáticas en general, más allá de las de Oriente, nada más, aquí mismo también, hablan de que como es afuera es adentro y como es arriba es abajo. Entonces, desde esta idea, observando lo que sucedía afuera, podían tener un mejor entendimiento de lo que pasaba adentro y llevaban estas ideas al cuerpo y resulta que funcionaban y quitaban dolores y quitaban molestias y sanaban patologías. Hay algo, para los que saben un poco de acupuntura, hay algo que se llama sistema Shin, que son los sistemas de control, que es la famosísima estrella de 5 puntas, que una es para cada elemento, que es metal, agua, madera, fuego y tierra. Y aquí decimos que hay ciertos elementos que en cierto orden generan más elementos, hay elementos que si inviertes el orden eliminan elementos o que si los cruzas los controlan. Esto es un sistema más o menos nuevo, es una forma más o menos nueva de ver la acupuntura. Originalmente manejaban un sistema de balance de elementos. En el balance de elementos, a diferencia de los sistemas de control o de eliminación, no buscabas eso, no buscabas ni controlar ni eliminar nada. Lo que buscabas era simplemente regresar todo a su equilibrio. Entonces, en un principio, en los sistemas de balance de elementos, decían, bueno, por ejemplo, tengo predominancia de elemento fuego y en lugar de decirle al elemento fuego te voy a controlar o te voy a eliminar, solamente te voy a balancear con el elemento agua. Pero si tengo, por ejemplo, predominancia del elemento metal, en lugar de decir te voy a controlar o te voy a eliminar, solamente te voy a balancear con un poquito de elemento madera. Lo mismo sucedía con el elemento tierra. Si tengo una predominancia de elemento tierra,
no te voy a controlar ni te voy a eliminar con los elementos a tu alrededor, solamente te voy a balancear con el elemento cielo. Y desde este entendimiento del balance de elementos es como se manejaba antes la medicina tradicional. Cuando llega el comunismo a China, prometen un sistema de salud pública que no podían sostener en ese tiempo. ¿A qué me refiero? En ese tiempo tenían 3 hospitales nada más, y me parece que de los hospitales que habían, algunos pertenecían a la religión y otros pertenecían al capitalismo, entonces no podían hacer uso de ellos como para sostener una salud pública y mucho menos para tanta población. En ese momento, simplemente por orden oficial del gobierno, determinan que van a rescatar la medicina tradicional, pero en ese tiempo la medicina tradicional estaba muy dividida. Cada familia, cada región, cada zona tenía su manera muy particular de hacer acupuntura, y también tenían sus secretos y también eran muy herméticos, y muchas veces eran 10 generaciones, 15 generaciones protegiendo de manera oral esa tradición oral que no querían compartir con la gente, mucho menos con el gobierno. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a estandarizar todo, dándole un criterio más alopático. Es decir, empezaron a ir con las familias, empezaron a ir con todos los que decían que sabían acupuntura, y les empezaban a preguntar, para el dolor de cabeza, ¿qué hiciste, no? Y le dicen, no, pues puse este punto de estómago, este punto de vaso, este punto de renma, y puse este punto de hígado. Y empezaron a notar, ¿no? Dolor de cabeza, este. Y de repente se toparon con otra familia que tenía una perspectiva diferente, y entonces empezaron a notar todas las perspectivas y empezaron a sacar recetas. De tal manera que o te funciona esta, o te funciona esta, o te funciona esta, o te funciona esta. Y desde esta estandarización surge lo que conocemos como la MTCH, que es el producto que empezaron a exportar al mundo y es lo que se enseña en la mayoría de las escuelas. Un sistema de acupuntura que ya no es tan tradicional, sino es un poquito más alopático, que utiliza recetas para tratar, digamos, padecimientos previamente diagnosticados. A diferencia de la medicina clásica, china, que lo que busca es, en ese momento, diagnosticar el elemento y el estado actual del paciente. Entonces, es difícil hablar de la medicina tradicional china porque hay algunos que se refieren a esta. Hay algunos que se refieren a, por ejemplo, la acupuntura que practica Kiko Matsumoto, o la acupuntura japonesa que busca trabajar sin agujas, o con el sistema X, que busca no detectar, que cuando pongas la aguja en el cuerpo no la detecte para que no alteres el sistema inmune. ¿Qué otros sistemas de acupuntura hay? El sistema Tong, de la familia Tong, el sistema Tan, sistema de inversiones, hologramas corporales. Hay muchas gamas, digamos, o posibilidades que tiene la acupuntura. Hoy en día se practica lo que se llama punción seca, también, y hay algunos que lo relacionan con la acupuntura, por ejemplo. Entonces, esto es lo que está haciendo la acupuntura hoy en día. Básicamente son sistemas de recetas para trabajar con enfermedades ya previamente diagnosticadas, a excepción de algunos sistemas como el de Kiko, como el de Tan, Tong, que busca o pretenden diagnosticar en tiempo real cómo está el estado actual del paciente. Les voy a hablar un poquito de lo que son los meridianos y vamos a aclarar algunas diferencias de lo que vemos en la computadora o cuando buscas una imagen de lo que es un meridiano a lo que más o menos en la realidad es un meridiano. En la computadora o en una imagen de computadora lo que vemos es una línea, ¿no? Delgadita, como si fuera un canal muy chiquitito por donde pasa
un poquito de energía y hay un montón de puntitos, ¿no? Como que recorren toda esa área, que son aparentemente los puntos acupunturales. En realidad un meridiano es más como una sección, es toda una banda. Por ejemplo, el meridiano del estómago se pinta como